hablando de sobres, ¿no? El otro día se tomaron un rato en su defensa de Pfizer para defender a Edesur. Ayer hubo una nota extraordinaria en el Destape de Cristian Carrillo, sí, con respecto a las privatizadas. Yo se la recomiendo que la lea el gobierno, ¿no? Que empieza así, dice: con apenas cortar los pastizales, que es parte del mantenimiento que tiene que hacerse, el apagón de Edesur se hubiera podido evitar, reconoce un empleado de la empresa, en referencia al incendio en el forraje que tuvo lugar esta semana en la subestación en Parque Avellaneda y que dejó a una veintena de barrios porteños sin energía eléctrica. Digo porque a mí en el gobierno me dijeron, no, en realidad fue un incendio. No, sí, bueno, pero fue un incendio que generaron ellos. Y da datos que son muy interesantes, porque todos sabemos que... Y tiene varias fuentes y todas citadas, ¿no? Como viste ellos que dicen, no, me dijeron que no, acá él cita todas las fuentes, Cristian Carrillo. Y da datos muy interesantes, porque todos sabemos que la electricidad subió un 3000%. Ahora, él lo que pone es que durante el macrismo el tendido eléctrico a los hogares no avanzó un kilómetro, que no hubo inversiones, que no se hizo mantenimiento, y que incluso los últimos tarifazos se dieron en el contexto de una muy fuerte caída en los costos de las eléctricas. Porque cuando cayeron el precio del petróleo, del combustible y del gas, como el 60% de nuestra matriz eléctrica es justamente por fósiles, el diésel, el gas y qué sé yo, cayeron muchísimo los costos. Y ellos siguieron pidiendo aumentos. De hecho, los costos siguen bajos. Porque el petróleo, el gas, todo eso sigue muy bajo. Y que además se fue haciendo cada vez más eficiente la generación eléctrica. Por lo tanto, los costos les han bajado muchísimos. Y los tipos siguen pidiendo aumento y nos presentan a nosotros la situación de que o les damos el aumento o tenemos que subir los subsidios y que se coman casi un 2% del PBI. Da algunas ganancias terribles, ¿no? Da el balance de Edesur de 2019, 12.600 millones de pesos. Sí. Y el de Edenor, 15.450 millones. Estos son dinerales. Estos son dinerales, ¿no? Y en ese momento estaban teniendo una baja en los costos del 30%, que equivale a $18 por megawatts hora. Una nota maravillosa que hizo Cristian Carrillo ayer. La edición del domingo del Destape estuvo sensacional. Yo creo que claramente es lo mejor del domingo. Yo no tengo nada que ver, porque yo no escribí. Pero está muy bien. La verdad que el laburo, todo este año fue un laburo de levantar el fin de semana con notas. Bueno, nosotros planteamos el tema de los precios, hicimos el equipo económico también, ahí Ezequiel Orlando, hicieron 11 notas hace 2 semanas sobre la suba de precios, que vos te prendiste con la parte de las ganancias de las empresas. De AEA, claro, sí. Y eso se instaló mucho después en los medios, ¿no? El tema de la suba de precios. En general, los otros medios no la comparan con la ganancia de las empresas, porque nombrar a las empresas va en contra del sistema publicitario tradicional, ¿no? Claro. Nosotros las nombramos porque vivimos de las suscripciones. Pero lo digo porque las tarifas se han convertido en una variable en Argentina muy importante. Es decir, la principal, yo diría que quizás la principal variable durante el kirchnerismo eran las tarifas bajas, que permitían que vos gastaras menos en esto y entonces tuvieras más dinero disponible para gastar en otra cosa. Durante el macrismo la principal variable fueron las tarifas, que te vaciaron el bolsillo, se llevaban prácticamente el 24% de tus ingresos para las tarifas y pusieron en discusión toda la ecuación económica de las pymes, y para el año que viene puede volver a hacerlo, ¿no? Entonces es bien interesante hacer un análisis completo de la situación y ver qué se hace con las tarifas. Me pareció, lo felicito, la verdad, Cristian Carrillo, ya lo hice en privado, por esta nota. Léanla, porque ese es un tema que va a ser una de las discusiones del año, ¿no? Sí, total. Bueno, porque no es nada más que va a pasar con las tarifas. Si nos vamos a quedar solo con la discusión tarifas o subsidios. Claro. Sin meternos con la rentabilidad de la empresa. Rentabilidad, inversiones, porque lo del pasto es tremendo.
O sea, nosotros contamos, creo que el jueves o viernes charlamos en el pase, que Edesur había bajado sus inversiones un 44%. Pero vos decís, inversiones en poner una megatorre de... No, cortar el pasto. Y vos fíjate qué cosa loca se le ocurrió a Cristian Carrillo, que fue ir a hablar con un empleado, ¿no? Se ve que a nadie se le ocurre hacer esas cosas. Y digo, me parece que algo que está ocurriendo en el destape es que estamos... haciendo el periodismo que habíamos hecho antes de todo esto que pasó en los últimos 12 o 13 años, desde el 2008, que es chequear y chequear y chequear y hablar con todo el mundo, en vez de todas esas notas. Yo los invito a leer las notas que hay en los otros medios, en donde no hay un dato. No. En donde no hay un dato. Son todas opiniones. Son todas opiniones. Vos te pones a ver el pase entre el hijo de Viale y Feynman y están 40 minutos diciendo, viste lo que hizo, y ahora seguro que no viene nada, seguro que la vacuna rusa esto, seguro. No hay un solo dato. Y la verdad es que con datos no solo podemos hacer periodismo, sino que podemos hacer política y tomar decisiones. Sí, porque que, bueno, nada. Esto que vos decías, digo, los primeros meses del año que viene, discusión va a ser tarifas, gas y luz. Bueno, si ganaron las empresas, ¿se justifica un aumento? ¿O tienen que dejarlas como están o tienen que bajar? Mira, la verdad es que no es muy difícil. Yo me siento un rato y veo cuáles son sus ingresos, cuáles son las inversiones que tienen que hacer y cuánto le quedaría con estas tarifas. Sí. Yo no digo que no le quede ganancia, para eso tienen la empresa. Sí, claro. ¿No? Claro. Pero ganancia una vez que funcione tienen bien. Una ganancia razonable, porque eso es lo que dicen los pliegos, entonces no hay que subirla. ¿No? Y por lo pronto, que paguen todas las deudas que tienen, porque tienen deudas enormes, que cumplan con las inversiones que no cumplieron, y dentro de una negociación, vos sabés que hay contratos de estos que son a 100 años, ¿no? Son a 100 años. Por eso no es tan fácil decirle, andate a la mierda y qué sé yo. Son a 100 años. Después te comienzan los juicios bárbaros. Pero bueno, también dentro del contrato dice cuáles son los incumplimientos para rescindir ese contrato. Entonces eso habría que analizarlo. Sí, tal cual. Y no se trata además de, como decías vos, de discutir el concepto de ganancia empresaria, que creo que nadie lo discute a esta altura del partido, solo algunos trasnochados. No, ellos dicen que nosotros las discutimos, pero nosotros no las discutimos. No, pero además, no solo no se discute, sino que los mismos que ponen el ojo ahí y dicen, no, bueno, pero no se puede tocar la ganancia empresaria, se olvidan de mirar del otro lado lo que perdieron los salarios, las jubilaciones, digamos. ¿Por qué tiene que tener prioridad la ganancia empresaria por sobre la recuperación de la capacidad adquisitiva de la sociedad? ¿Dónde dice? ¿En qué parte del contrato dice eso? Claro. Yo entiendo que esté bien que se gane cuando las cosas están en una situación normal, pero en una situación de como empezábamos hablando este pase, de crisis total, en uno de los peores momentos de la historia argentina, después de que probablemente sea el peor año de la historia del mundo entero, por lo menos mucho tiempo, muchas décadas, bueno, creo que hay que ver cuáles son las prioridades, que la discusión de fondo en todo caso es esa, si la prioridad va a ser conservar las ganancias de unos pocos o la prioridad va a ser recuperar el poder adquisitivo de la mayoría. Es que ellos, a ver, los empresarios dicen que hay una variable que no se toca, que es su rentabilidad, ¿no? Yo la otra vez se lo conté a Alberto. Digo, vos sabés que las bocas de las cadenas de supermercados tienen una... No sé si era candidato o no, un día que había venido a comer a la radio, me parece que todavía no era candidato. Tienen un monto que la Casa Central le pide que dé de ganancia. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, sucursal Vicente López de Carrefour. Bueno, vos tenés que dar $100.000 por mes. Entonces el tipo, cuanto menos vende, más tiene que subir los precios para mantener fijos los $100.000. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso, miren, yo fui uno de los mayoristas de comestibles más grandes del país. Y yo sabía que lo que tenía que hacer era vender lo más posible. Y la rentabilidad la mantenía, el margen de ganancia lo mantenía quieto en el mismo lugar. Entonces compraba lo más barato posible para bajar todos los precios posibles, trataba de ser eficiente, pero ese margen lo dejaba siempre en un porcentaje, que podía ser, en el caso nuestro, pregúntenle a Fera, que hace lo que decía yo, 1,5%, una cosa así, más o menos. Ahora estos tipos manejan el margen con un mínimo de 8, 10% neto, pero si necesitan que sea el 50, es el 50. ¿Entendés? Cuanto menos venden, más te suben. Y en el caso de esta gente es lo mismo. A ellos no les importa
que le bajen los costos. Ellos mantienen la rentabilidad. Vos le congelás las tarifas, entonces no invierten. Y después la pasan a dólar y la fugan. ¿Sí? Bueno, entonces todo esto, porque si no, todos los análisis que yo leo, que dicen, no, guarda, porque si no, suben los subsidios, sube el déficit. ¿Por qué no podemos analizar qué está pasando con la rentabilidad de estas empresas? Porque si lo analizaras no habría ninguna excusa para tocarla. Ese es el punto. La única forma que tienen es hacerse los... Argentina. ¿Por qué la política de la derecha es decir que nosotros somos unos ladrones? Para no discutir política. ¿No? Entonces transformamos la política en una novela de policiales. Esto es lo mismo, pero yo invito al gobierno que haga un trabajo serio sobre esto, porque yo creo que se van a encontrar con que no es necesario, ni siquiera por ahí es necesario pelearse con las empresas, ni sacarle porque viste cómo son las negociaciones, podés llegar a un grado de disputa muy grande y después sigue la empresa, ¿no? Pero en este momento a mí me parece que pararía el crecimiento, o que lo pondría en duda, por lo menos, ¿no? Y eso de que el FMI pide que suban las tarifas es mentira. El FMI lo que no quiere es que suban los subsidios. De dónde saquen la plata no importa un corno. Y lo otro que hay que discutir este año es si la soja está llegando a $500 y el maíz, y el trigo y el girasol están llegando a los precios récord de 2008, cuando discutimos la 125, y no encontramos ninguna forma de separar los precios internos de los externos, porque aparentemente no hay forma de sentarse a negociar, entonces hay que pensar nuevamente en subir las retenciones. Claro. Y repito, yo no tengo ningún problema en que el campo gane toda la guita que quiera exportando. Yo lo que quiero es que la vaca se alimenta acá con pasto. El pasto es verde, pero no son dólares, es pasto. ¿Sí? Después decís, no, pero además para el engorde le damos un balanceado. Sí, que tiene maíz, tiene soja, es de acá, no le importamos el maíz y la soja, ¿sí? Con lo cual, vos tenés sobre la tierra argentina, con insumos argentinos, con mano de obra argentina, con rutas argentinas, con servicios eléctricos argentinos, con gasoil argentino, con todo argentino, tenés una producción de alimentos que necesitamos los argentinos. Dame esos alimentos al precio que necesita la mesa de los argentinos y después ganá la que quieras afuera. Ahora, si no querés eso, entonces te tengo que subir las retenciones. Porque estamos llegando nuevamente a precio récord, y lo que empuja en el fondo y lo que no estamos discutiendo, porque sabemos que se viene el conflicto cada vez que nos peleamos con el campo, lo que empuja el precio de los alimentos son los insumos básicos. Es el maíz, es el girasol, es el trigo, es la soja, es la carne, ¿no? Entonces, si vos tenés esos precios, yo lo decía Axel, que él quería hablar de la vacuna y Jagroski le preguntaba por la economía. Axel dice, mire, bueno, está bien, al final habló y dijo, y bueno, mirá, si vos tenés el precio de la leche, de la carne, de la nafta, 4 o 5 cosas, eso te maneja todo, no vas a poder frenar la inflación. Y si tenés una inflación del 50%, los salarios y las jubilaciones van a quedar abajo. Así que esas son definiciones recontra estratégicas, que va a haber que tomar ahora, en los próximos días. Sí. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, llegamos el jueves. Bueno, vamos a llegar. Nosotros tenemos que aprender a valorar las cosas buenas, ¿no? Sí, obvio. Con logros, digo, nosotros somos un medio crítico por definición. Ahora, debemos decir que hubo en Argentina un nuevo derecho muy importante que instaló este gobierno, que son los medicamentos gratis para nuestros jubilados. O sea, recordemos que en el macrismo se triplicó la cantidad de muertes por no poder comprar medicamentos, que hubo una decisión de este gobierno que es el nuevo derecho de la conectividad, que haya 10 millones de personas que no podían pagar internet, cable, qué sé yo, y que ahora pueden, y que el gobierno se lo sacó a Clarín. Hay que entender eso, ¿sí? O sea, Clarín no vive de vender el diario de papel. Clarín vive de el cable, de internet y de telefonía celular, que es Telecom, ¿sí? Y el gobierno
agarró todos los negocios de Clarín, se los declaró servicio público, le congeló la tarifa. Y después le dijo, podés subir un 5% a esto, pero tenés que bajarle todo esto a 10 millones de personas. Con lo cual le perdió más de lo que ganó. Ahora, es impresionante que no se... Una cosa, este gesto de Alberto, que se anuncia ahí en 2 minutos, ni siquiera lo anuncia él, y con esos buenos modales de Alberto, es mucho más efectivo que los guantes de Moreno arriba del escritorio de Clarín. 100%. Pero mi mamá no se enteró. Lo llevó a la casa y no ganamos nada. Sí. Nunca le pudimos hacer nada a Clarín. Sí, sí. 100%. Entonces, ahora, mi mamá se enteró de los guantes de Moreno y no se enteró de que le va a bajar el celular a la mitad. Bueno, habrá que ver cómo se maneja esa narración, ese hilo de relato del gobierno que tiene que hacerlo para crear su propia identidad. Pero eso se hizo. Entonces, bueno, a fin de año, ahora con el aborto, que yo estoy casi seguro que va a salir, es otro nuevo derecho para todas las personas que de todas maneras abortaban y en muchos casos se ponían en peligro. Entonces, bueno, ya que somos siempre tan críticos, digamos que en el balance del año hay algunas cosas que no son menores. Es que hay dos planos ahí donde se puede ver. El plano largo, que de alguna manera el éxito está en haber surfeado todo este año sin tener un estallido social, sin tener una hiperinflación, sin tener un salto enorme tampoco del dólar, manteniendo, digamos, al gobierno entero. El Frente de Todos está muy sólido. En este contexto es un éxito. Y luego, viéndolo más corto, si el gobierno logra terminar el año con vacunas, con aborto, aprobando en la Cámara de Diputados la nueva reforma jubilatoria, la fortaleza política son como esos partidos que son muy parejos y muy trabados y las pasás muy mal, pero que los últimos 4 o 5 minutos terminás jugando bien y lejos de tu arco. Yo creo que un poco, si se dan esos dos resultados mañana en el Congreso y empieza efectivamente, como va a empezar la campaña de vacunación, el efecto va a ser un poco de eso. Cuando esté brindando el 31 de la noche, el oficialismo va a sentirse más aliviado y en todo caso la preocupación mirando en el 2021 va a estar en la otra cancha.